¿Y si todo lo que crees sobre la realidad fuera solo la superficie de algo mucho más profundo, una ilusión cuidadosamente construida para ocultar un poder que siempre ha sido tuyo por derecho? Existe un nombre susurrado entre los muros de las antiguas escuelas de misterio, un nombre que ha atravesado los milenios como un hilo invisible que conecta a los buscadores de la verdad. Tot, no solo un dios egipcio, sino una conciencia eterna, un ser que no nació, fue manifestado, un arquitecto del universo, guardián de los secretos más peligrosos y al mismo tiempo más liberadores que la humanidad haya conocido. Tot no era adorado por multitudes, sino reverenciado por los iniciados. No ofrecía milagros fáciles, sino sabiduría cruda. Ese tipo de conocimiento que transforma, que inquieta, que rasga el velo de la ignorancia. Los antiguos decían que él no solo comprendía el tiempo, sino que podía doblarlo, que sus escritos no solo hablaban sobre el alma, sino que revelaban cómo trascender la propia muerte. Y es precisamente por eso que su verdadera historia fue distorsionada, ocultada, desacreditada, porque quien despierta no obedece. Quien entiende la realidad no acepta vivir como esclavo dentro de ella. Pero, ¿quién era Tot en realidad? ¿Cómo influyeron sus enseñanzas en las tradiciones esotéricas, las religiones ocultas, la alquimia, la astrología e incluso en la física cuántica? ¿Por qué tantos místicos, filósofos y científicos intentaron desesperadamente comprender o esconder sus mensajes? Y lo más importante, ¿por qué ahora, en este momento exacto de la historia, estas verdades están empezando a emerger nuevamente? Este viaje va mucho más allá de la mitología. Toca el centro de tu existencia. Revelará por qué sientes que hay algo mal con el mundo y con las explicaciones que te han dado sobre él. Prepárate para redescubrir el origen de la conciencia, comprender los secretos vibracionales del universo y tal vez encontrar respuestas que ni siquiera sabías que estabas buscando, porque después de esto, nada volverá a ser como antes. Pero es aquí donde las cosas se vuelven aún más extrañas. Si Tot realmente existió, si sus tablas esmeralda contienen las leyes que sostienen el cosmos, ¿por qué todo esto fue silenciado? ¿Estás listo para descubrir lo que te han ocultado durante milenios? En el panteón egipcio, lleno de dioses relacionados con la fertilidad, la guerra o el juicio de los muertos, existía una entidad que no encajaba en ninguna de esas categorías, porque no representaba solo aspectos de la existencia. Él era la estructura misma que sostiene todo lo que existe. Tot, o Jehuti, no fue simplemente un dios, fue un fenómeno, un código consciente que, según los antiguos, participó en la propia arquitectura del universo. Tot era el escriba de los dioses, sí, pero su escritura no era meramente simbólica. Sus palabras eran performativas, moldeaban la realidad. Así como los físicos modernos afirman que el observador altera el experimento, Tot comprendía que el lenguaje, la vibración y el pensamiento eran instrumentos de creación. Él no escribía sobre el universo, él escribía el universo, y su pluma estaba hecha de conciencia, representado con cabeza de ibis, ave asociada con la observación aguda y el discernimiento, simbolizaba a aquel que ve más allá de la superficie. También podía manifestarse como un babuino, criatura lunar que observa los ciclos ocultos de la existencia. Pero estos símbolos eran solo portales. El verdadero Tot era invisible, inconmensurable y atemporal. Era la mente cósmica operando detrás de la materia. Su dominio iba desde las matemáticas hasta la magia, de la astronomía a la alquimia. Era el punto de convergencia entre ciencia y espiritualidad mucho antes de que esas palabras existieran. Se dice que creó el alfabeto, la escritura jeroglífica y los números sagrados. Pero más allá de eso, creó las estructuras invisibles que sostienen la lógica, el tiempo, la memoria y el karma. Era conocido por pesar los corazones de los muertos, pero en realidad pesaba la verdad interior de cada alma, la frecuencia que llevaba dentro. Nada escapaba a su percepción, pues él era la propia conciencia observadora. Las escuelas de misterios egipcias lo sabían. Tot era el patrón de los iniciados, el maestro silencioso que guiaba a los buscadores por el camino de la iluminación. A él no se le rezaba, con él se estudiaba, se meditaba, se practicaba, y solo aquellos que lograban purificar sus pensamientos y elevar su vibración tenían acceso al conocimiento verdadero. No era un Dios para todos, era un enigma, codificado en el tiempo,
esperando mentes preparadas. Pero Thoth no perteneció solo a Egipto, resurgió en otras culturas, con otros nombres. Los griegos lo llamaron Hermes Trismegisto, el 3 veces grande, y le atribuyeron los textos herméticos, base de toda la tradición esotérica occidental. En tiempos aún más antiguos, algunos creen que fue Enoc, el patriarca bíblico que ascendió a los cielos sin morir, y hay quienes afirman que todavía camina entre nosotros, encarnado en grandes maestros, enseñando los mismos principios disfrazados de ideas nuevas. ¿Por qué tantas culturas resuenan con su presencia? ¿Por qué su figura trasciende eras, religiones y mitologías? La respuesta puede estar en el hecho de que Thoth nunca fue un individuo, sino un campo de conciencia, un arquetipo, un sistema de conocimiento que se manifiesta donde hay sed de verdad, donde hay valor para ver más allá del velo. Y si ese arquetipo está emergiendo ahora, con fuerza renovada, no es por casualidad. Vivimos en una era de colapso y revelación, donde lo antiguo está siendo redescubierto por aquellos que sienten que hay algo más allá de la superficie. La sabiduría de Thoth regresa porque es necesaria, porque tal vez, una vez más, la humanidad esté frente a la oportunidad de despertar. Ahora, vamos a explorar esto más a fondo. ¿Y si las llaves de esa sabiduría ancestral estuvieran escondidas en objetos reales, en textos que sobrevivieron al paso del tiempo? ¿Estarías listo para enfrentar lo que contienen? Hay textos antiguos que encierran tanto misterio que su simple mención provoca incomodidad en los círculos del poder. Ninguno de ellos, sin embargo, está tan envuelto en leyenda, fascinación y temor como las tablas esmeralda. Se dice que fueron escritas por el propio Thoth, no con tinta, sino con intención, no en papel, sino en una sustancia desconocida e indestructible, algo que ni el tiempo se atrevió a corromper. No son simples registros, son códigos, mapas vibracionales de un conocimiento que desafía todo lo que creemos saber sobre la vida, la muerte y la propia realidad. Estas tablas no se pierden, se ocultan, y según los antiguos, solo pueden ser leídas por aquellos cuyos corazones vibran en la frecuencia correcta, porque en ellas está contenido el secreto que puede liberar el alma o destruirla. Los sabios decían que su lectura podía llevar a la iluminación o a la locura, dependiendo del estado de conciencia de quien las accede. No son escrituras comunes, son portales. Pero, ¿qué está escrito exactamente en ellas? Las tablas hablan del origen del universo, de la naturaleza multidimensional del alma, de las leyes invisibles que rigen el tiempo y del proceso de ascensión espiritual. Y entre todas las enseñanzas ocultas, hay una que resalta, el principio de como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. Esto no es una metáfora espiritual, es una ecuación cósmica, un código de la realidad. Según Thoth, todo lo que existe fuera de ti es un reflejo de lo que vibra dentro. El universo no es externo, es interactivo. Las tablas también revelan que el tiempo, tal como lo conocemos, es una ilusión. Pasado, presente y futuro coexisten en diferentes planos y el alma puede navegar entre ellos. Describen el viaje de la conciencia después de la muerte, las dimensiones del más allá y un lugar mítico llamado Salones de Amenti, un dominio entre mundos, donde los maestros ascendidos esperan el despertar de la humanidad. Esta visión está sorprendentemente alineada con descubrimientos modernos de la física cuántica, que apenas comienza a entender que el tiempo es relativo, que la observación altera la materia y que la conciencia podría ser una fuerza fundamental del universo. ¿Cómo pudo un texto de milenios atrás contener principios que apenas ahora comenzamos a demostrar con tecnología? Pero aquí entra el elemento más inquietante de todos. Las tablas nunca estuvieron realmente perdidas. Hay quienes dicen que fueron mantenidas en secreto, protegidas o manipuladas por órdenes ocultas, sociedades secretas y élites que comprendieron su poder, pero eligieron usarlo para el control. Fragmentos de ellas han aparecido disfrazados en tradiciones alquímicas, doctrinas ocultas e incluso en obras filosóficas codificadas. ¿Qué pasaría si ese conocimiento fuera revelado ampliamente? Si todos supieran que el universo responde a la mente, que la muerte es solo una transición y que nuestros límites son programaciones impuestas. El miedo de quienes controlan siempre ha sido el despertar de quienes duermen. Por eso, a lo largo de la historia, los portadores de este saber fueron perseguidos, etiquetados como herejes, ocultistas, lunáticos,
Pero ¿y si estas tablas no solo describieran la realidad, sino que enseñaran cómo moldearla? ¿Y si Thoth no hubiera dejado un simple registro, sino un manual, una guía práctica para la transmutación del alma, el dominio de la vibración, la ruptura de la matriz que nos aprisiona? Ese tipo de sabiduría que no se enseña en universidades, pero que resuena profundamente en quienes sienten que la realidad es más moldeable de lo que aparenta. Pero hay un giro. ¿Y si las tablas aún estuvieran entre nosotros, escondidas a plena vista, codificadas en símbolos, esperando el momento justo para ser comprendidas? ¿Será que estas enseñanzas pueden desbloquear conocimientos ocultos sobre nuestra mente? Imagina que todo lo que entiendes como pasado, presente y futuro está ocurriendo ahora, que el tiempo, esa línea recta en la que aprendimos a vivir, sea solo una percepción limitada de la mente humana. Thoth no solo comprendía esto, él lo dominaba. Para él, el tiempo era un círculo, un océano donde el espíritu podía navegar libremente. Y si esta idea te parece absurda, tal vez sea porque fuimos enseñados a ignorar la naturaleza más profunda de la conciencia. Thoth no veía la mente como un subproducto del cerebro, sino como el origen de todo, una conciencia eterna, no local, que da forma a la realidad misma. Enseñaba que el universo es mental, que todo lo que existe es un reflejo de la conciencia vibrando en distintos niveles de densidad. Y esto, sorprendentemente, está en perfecta armonía con teorías emergentes de la física cuántica que sugieren que la conciencia podría ser la base del campo unificado que conecta toda la existencia. Pero Thoth iba más allá. Afirmaba que el pensamiento es una fuerza creativa, que cada idea, emoción y creencia genera patrones vibratorios que moldean el mundo a nuestro alrededor. Cuando sientes miedo, esa frecuencia altera tu realidad. Cuando emanas confianza, el universo responde. No solo estás reaccionando ante la vida, la estás creando, segundo a segundo, pensamiento tras pensamiento. Esta comprensión no era simbólica, era práctica. Las escuelas de misterio enseñaban técnicas de respiración, visualización y manipulación de energía basadas en este principio. Sabían que quien domina la mente, domina el destino. Y por eso las civilizaciones antiguas construían templos alineados con las estrellas, practicaban rituales lunares y codificaban geometría sagrada en sus obras, porque todo está interconectado, y la conciencia es el puente. En el centro de esta enseñanza hay una revelación poderosa. El tiempo no solo puede ser manipulado, puede ser trascendido. Thoth hablaba de los salones de Amenti, un espacio fuera del tiempo donde los iniciados podían acceder a vidas pasadas y futuras, realidades paralelas e información universal. Hoy, muchos lo llamarían los registros akáshicos, un campo vibratorio que contiene la memoria de todo lo que ha sido y lo que será. Y aquí entra uno de los aspectos más desafiantes de su sabiduría. La muerte es una ilusión. Para Thoth, la conciencia no muere, solo cambia de forma. Y quienes aprenden a sintonizar su vibración pueden transitar entre mundos, reencarnando con pleno dominio sobre sus memorias, misiones y capacidades. Hablaba de maestros que no mueren, sino que eligen cuándo dejar el cuerpo y cómo regresar. Un concepto que resuena con tradiciones tibetanas, indias y gnósticas. ¿Alguna vez has sentido que el tiempo se está acelerando? ¿Que ciertos momentos duran una eternidad y otros se evaporan en un abrir y cerrar de ojos? Eso no es una coincidencia. Es la conciencia intentando mostrarte que el tiempo es elástico, subjetivo y, sobre todo, maleable. Y mientras más te alineas con tu yo superior, más te das cuenta de que el reloj no define tu realidad, tu mente lo hace. Thoth entendía esto no solo como filosofía, sino como ciencia espiritual. Enseñaba que el universo responde al observador, que la materia se curva ante la intención, que al cambiar tu frecuencia, cambias tu destino. Y eso lo cambia todo, porque si tu realidad es el resultado de tu estado interno, entonces la verdadera revolución no ocurre afuera, sino dentro de ti. Pero ahora viene la pregunta que no quiere callar. Si somos co-creadores de la realidad, ¿por qué seguimos viviendo como víctimas de ella? ¿Estás listo para enfrentar la verdad definitiva? Si todo lo que has escuchado hasta ahora resonó como algo que ya sabías, incluso sin haberlo leído nunca en ningún libro, entonces tal vez estés despertando. Y esto no es una metáfora espiritual, es un proceso real, profundo y muchas veces
incómodo, porque despertar no es solo adquirir conocimiento, es destruir las estructuras internas que fueron moldeadas para mantenerte dormido. Todd lo sabía. No dejó sus mensajes registrados para que fueran admirados, sino para que fueran vividos. Su legado no es una reliquia esotérica, es un guión de liberación, una llave para salir del ciclo de miedo, ignorancia y sumisión. Pero, como toda llave, solo sirve para quien está dispuesto a abrir la puerta. La verdadera enseñanza de Todd es que nunca fuiste una víctima de las circunstancias, sino el creador de ellas, que el mundo en el que vives es solo el reflejo de aquello que crees que es verdad, y que todo tu sufrimiento, todas tus limitaciones y miedos, no son castigos divinos, son proyecciones vibracionales sostenidas por un condicionamiento cuidadosamente diseñado. Pero aquí está el punto más delicado. Este sistema necesita que permanezcas inconsciente, necesita que dejes de creer en tu propio poder, porque una mente despierta no puede ser manipulada, una conciencia elevada no puede ser esclavizada, un ser que entiende que la realidad se moldea con la vibración ya no puede ser encarcelado en narrativas de escasez, culpa o resignación. Por eso Todd y tantos otros maestros fueron silenciados, ridiculizados, ocultados, porque el conocimiento libera, pero el conocimiento aplicado transforma. Él sabía que el despertar no es algo que sucede de golpe, es un camino que exige coraje, disciplina y renuncia. Es mirar hacia adentro y enfrentar los propios abismos. Es soltar las mentiras reconfortantes para abrazar verdades que exigen responsabilidad. Y cuando ese proceso comienza, ya no se puede detener. Empiezas a percibir los patrones, a ver cómo tus creencias moldean tus experiencias, a entender cómo el miedo fue programado para mantenerte pequeño, a notar cómo la sociedad fue diseñada para mantener tu mente ocupada, tu energía dispersa y tu alma adormecida. Pero Todd también dejó pistas para el camino de regreso, técnicas, símbolos, principios vibracionales, un verdadero mapa para reconectar con el yo superior. Él enseñaba que, al elevar tu frecuencia, no solo sanas tu cuerpo y tu mente, también te reconectas con la fuente, con la inteligencia universal que sostiene todo. Por eso este legado sigue vivo, porque vibra en quienes eligen recordar, en quienes sienten que son más que carne y hueso, en quienes saben que vinieron al mundo para algo más grande que simplemente sobrevivir, en quienes llevan dentro una inquietud sagrada, el llamado del alma. ¿Alguna vez has sentido eso? Esa sensación de que algo no está bien en el mundo y en las explicaciones que te dieron sobre él. Esa intuición de que el tiempo se está acabando, de que algo dentro de ti necesita despertar antes de que sea demasiado tarde. Entonces escucha con atención, porque el despertar no es un destino, es una elección, y esa elección comienza ahora. ¿Qué vas a hacer con todo lo que acabas de escuchar? Si llegaste hasta aquí, algo dentro de ti se está moviendo. Tal vez sea un recuerdo antiguo que está despertando. Tal vez sea tu espíritu reconociendo verdades que siempre estuvieron escondidas entre líneas de la realidad. Sea lo que sea, ya no estás en el mismo lugar de antes. Todd no es solo una figura mitológica, es un espejo, un reflejo de tu propio potencial, de tu poder dormido. Y ahora, con todo lo que has descubierto, la elección está en tus manos: seguir como antes o caminar como quien ya sabe. Ahora, quiero compartir algo especial contigo. Como fan del canal El Poder de la Mente, estás a punto de embarcarte en un viaje único de autoconocimiento y transformación mental. Te presento El Arte del Pensamiento Positivo, un ebook revolucionario que redefinirá tu realidad mental. Como creador de este contenido y líder del canal El Poder de la Mente, comparto contigo mis experiencias más profundas y aprendizajes valiosos. Cada capítulo de este ebook es un reflejo de mi camino, lleno de lecciones prácticas que viví y transformé en sabiduría. No dejes pasar esta oportunidad de transformar tu vida. Haz clic en el enlace del comentario fijado y comienza hoy mismo tu viaje hacia el autoconocimiento y la positividad. Recuerdo cuando, por primera vez, leí sobre las tablas esmeralda. Estaba en silencio, solo, y una frase me atravesó como un rayo. Hombre, tú eres luz. En ese instante, no lo entendí con la mente, pero todo mi cuerpo reaccionó. Fue como si una verdad olvidada intentara recordarme algo que siempre fue mío. Desde entonces, nada volvió a ser igual. Comencé a cuestionarlo todo, a notar los patrones invisibles, a sentir la vida vibrando de otra manera. ¿Fue difícil? Mucho, pero fue real. Y es esa realidad la que, tal vez,
está comenzando a abrirse ante ti ahora. Y si te gustó este viaje, ya sabes, ¿no? Deja tu like, comenta con ese "lo entendí", que solo los iniciados van a captar, y suscríbete al canal. Prometemos no invocar a ninguna entidad rara, solo sabiduría milenaria y unos cuantos choques de conciencia de vez en cuando. Y activa la campanita, porque a veces YouTube también quiere esconder ciertas verdades. Ahora, mírame bien, hay 2 videos en pantalla llamándote. No están ahí por casualidad. Uno de ellos puede contener una revelación para la que aún no estás listo, pero que cambiará todo cuando lo estés. El otro, bueno, digamos que podría tocar un punto que llevas evitando por demasiado tiempo. Haz clic y descúbrelo, pero hazlo con calma y con valentía. La sabiduría de Thoth ha regresado y quizá, solo quizá, seas tú quien la lleve más allá.